Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía del domingo, Día del Señor. Domingo sin misa, semana sin la gracia de Dios. Y escuchamos en la liturgia de la palabra a los parientes o los conocidos de Jesús que se asombran de los milagros que hace Jesús en su propia tierra. Hasta el punto de preguntarse, ¿quién es este? Nosotros lo conocemos de chiquito, de pequeño, se crió aquí con nosotros, ahora hace milagros. ¿De dónde sacó esa sabiduría para hablar así? Hay personas o cristianos que ni siquiera hoy en día, ni siquiera se asombran de lo que hace Jesús. Parece hoy en día algo normal las cosas que suceden en la iglesia, en la comunidad, y que a lo mejor en ella no vemos la sabiduría de Dios, porque creemos que conocemos muy bien a Jesús. Yo quiero invitarte, querido hermano y hermana, a que a lo mejor sí hay en nosotros alguna clase de conformismo o de superioridad o de tranquilidad, creyendo que con lo que hacemos en la iglesia, con vivir la Eucaristía, ya es suficiente. Sepa, querido hermano y hermana, que nos hace falta más y que nos abramos a esa posibilidad de conocer cada día más de Jesús y dejarnos asombrar con alegría por las cosas que hace Jesús. Te invito, querido hermano, a vivir la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en esta Eucaristía quiero encomendar y les pido a ustedes unirse a esta petición por la Iglesia en Venezuela. A partir de hoy hasta el 12 de julio se tiene asamblea ordinaria plenaria de los obispos en Venezuela. Por eso les pido orar por la iglesia venezolana, por nuestros obispos, para que sigan nutriéndose y sigan cuidando el rebaño que la iglesia les ha encomendado. Y también quiero encomendar a la iglesia, al Señor, a ustedes en las oraciones, pedirles por los nuevos arzobispos en Venezuela, especialmente por el Monseñor Raúl Bior, arzobispo de la Arquidiócesis de Caracas, por Jesús González de Zárate, arzobispo de la Arquidiócesis de Valencia, y por Polito Rodríguez Méndez, arzobispo de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Nuevos arzobispos que el Papa Francisco ha nombrado para 3 arquidiócesis en Venezuela. A ellos les encomendamos esta nueva misión de la Iglesia. Por todos los obispos de Venezuela, encomendamos particularmente a nuestro obispo Monseñor Mario Moronta, Juan Alberto Ayala, su obispo auxiliar, obispos de esta iglesia local de San Cristóbal. Por sus obispos, los obispos donde ustedes residen, les encomendamos también en esta Eucaristía. Encomiéndenlos ustedes también al Señor. Queridos hermanos, y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que le es adecuado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Y ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencia y burlas. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades,
las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanos? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tu gracia hace de que nosotros sepamos cada día más de Jesús. Queremos que con tu gracia no solamente sepamos o tengamos conocimientos de Jesús, sino que también sepamos vivir y tener la apertura a lo que sabemos de Jesús, que nos compromete a ser verdaderos discípulos y anunciadores de tu Evangelio. Que tu gracia, Espíritu Santo, nos inspire cada día a vivir como auténticos cristianos. Amén. Hermanos y hermanas en el Señor, escuchamos a Jesús en el Evangelio que va a su propia tierra, donde se crió. Mucha gente lo vio crecer, mucha gente conoce a sus parientes, va a su pueblo natal, pero esta vez va, ¿verdad?, lleno de sabiduría, lleno del poder de Dios, porque es Dios, Dios hecho hombre, y su poder le permite entonces asistir a quienes necesitan, a quienes acuden a Él, incluso a los propios de su misma tierra. A mí en particular me da mucha satisfacción poder ir a mi tierra y saber que voy a celebrar la Eucaristía con mis amigos, con mis conocidos. Y no quiero decir con esto que a lo mejor soy despreciado en mi propia tierra. Quizás sí, puede ser más difícil, ¿verdad?, que se pueda escuchar al de su propia tierra, ¿verdad?, escucharle la predicación, escucharle la Eucaristía. Pero lo que llama la atención en este Evangelio es ver la actitud de Jesús. La actitud de Jesús referente a lo que la gente cree saber de Él. Y entonces eso hace que no podamos creer en el poder de Dios, no podamos darnos cuenta que la sabiduría de Dios transforma el corazón, capacita mejor el corazón, el alma de una persona, de un cristiano. Y eso es lo que le pasa a Jesús.
pues Jesús de pequeño tenía sabiduría. Y más aún en su crecimiento, como lo escuchamos en alguna parte del Evangelio, el niño iba creciendo, ¿no? En sabiduría. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que una persona está cada día llamada, está siempre dispuesta a que mientras se crece, más, no tanto más se vive, más se conoce, más se llega a saber de Dios. ¿Y para qué se llega a saber de Dios, queridos hermanos? Allí es donde es el punto de reflexión de cada uno de nosotros. Se aprende a vivir más de Dios para vivir como auténticos cristianos. Es muy, quizás lamentable, ¿verdad?, ver que muchos cristianos, en la medida de su crecimiento en la fe, o no hablemos en el crecimiento de la fe, en el crecimiento de la sabiduría, a veces más se aleja de Dios. Entonces, fíjense en ustedes, queridos hermanos, la importancia que tiene el ser auténticos, cristianos. ¿Por qué mientras más crecemos, a lo mejor más podemos estar corriendo el riesgo de alejarnos de Dios? Precisamente porque no nos llenamos tanto de la sabiduría de Dios, sino muchas veces nos llenamos de lo que hay alrededor, del mundo. Una persona que tiene su responsabilidad, ¿verdad?, tiene la tentación de aspirar a más. En cambio, un cristiano, mientras más vive su fe, aspira a vivir cada día más su fe. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, nosotros no debemos conformarnos con lo que ya hacemos en la iglesia. Nosotros no nos podemos conformar simplemente con que yo veo la misa, con que yo la busco en YouTube. Nosotros no debemos conformarnos solamente con que rezamos el rosario, me confieso una vez al mes o una vez al año. O me confieso y pues no veo la necesidad de confesarme. Es verdad, una persona es consciente de su pecado, de su vida. Y por eso yo siempre también trato de compartir la importancia que tiene, queridos hermanos y hermanas, que eso que conocemos de Dios, de Jesús, más nos debe llevar a buscar de Dios. Decía, creo que Santa Teresa, nuestra alma descansa en ti y nuestro corazón se inquieta. ¿Por qué se inquieta? Se inquieta por buscar más de Dios, porque nuestra alma, nuestro corazón debe tener esas ansias de buscar de Dios. Es como una ansiedad, ¿verdad? Esa palabra está, no solamente la palabra, sino la condición de la ansiedad está muy de moda, ¿verdad? El que toma café y a lo mejor no ha tomado café y ha tenido un tiempo sin tomar café, producen ansias de tomarlo. Así como la persona que a lo mejor fuma cigarro. ¿Por qué no puede dejar el cigarro? Por la ansiedad. Quizás en los términos, ¿verdad?, en torno a la iglesia, a la fe, pues nuestra alma debe sentirse así, inquieta, por buscar de Dios. Entonces, el Señor en el Evangelio, ¿qué hace el Señor en el Evangelio? Pues siente el rechazo, ¿verdad?, el desprecio. Ese desprecio, queridos hermanos, es debido a que creer lo que conocen, ¿no?, de Jesús. Y no pueden conocer cosas nuevas de Jesús. Y a veces esa es la tentación que un cristiano
puede estar corriendo o asumiendo. Sencillamente creer que se conoce de Jesús lo suficiente. Y no es suficiente. Entonces, no pueden reconocer el papel de un profeta porque están dominados por eso que ya conocen, de la humanidad de Jesús. Entonces, tenemos que estar abiertos. ¿Cuántas veces nos cuesta reconocer, verdad, lo que ha hecho la sabiduría de Dios en un hermano? ¿Cuántas veces nos cuesta reconocer incluso la conversión de otro hermano? De decir, el hombre cambió, el hombre se acercó a Dios, el hombre tomó conciencia y está dando pasos firmes en la fe. Eso nos cuesta a veces creerlo. Pues el Señor hoy nos invita a que, siendo portavoces de Dios, podamos reconocerlo y apreciarlo y poder valorizar lo que hace Jesús en los demás. Sin duda que nosotros reconocemos al Hijo de Dios, pero a veces nos cuesta reconocer a Dios hasta en un sacerdote, hasta en un hermano, en un amigo, en una persona que está lleno, ¿verdad?, de la sabiduría de Dios y que la sabiduría de Dios ha hecho un cambio radical en su vida. Ese poder de Dios nos cuesta reconocerlo en los demás. Cómo Dios ha transformado la vida en los demás. Nos cuesta, queridos hermanos, muchas veces reconocer, ¿verdad?, el poder de Dios en una predicación, el poder de Dios en la Eucaristía. Parece ser que muchos cristianos corren el riesgo de no dejarse sorprender por la Eucaristía, por lo que acontece en la iglesia. Parece ser que eso ya no nos sorprende. Quizás lo que le sorprende al mundo es que veamos una imagen de la Virgen llorando aceite. Nos sorprende, tiene que sorprendernos en la Eucaristía. Es un milagro eucarístico para poder entonces creer y para ahí sí movernos a las acciones de Dios. Pero la palabra poco nos sorprende. La Eucaristía poco nos sorprende. La comunión, contemplar el milagro. En cada Eucaristía hay un milagro. El pan y el vino convertirse en su cuerpo y en su sangre. Eso hoy en día poco sorprende a la sociedad. ¿A cuántos actos, verdad?, de actos de grado, ¿verdad?, actos políticos, que vaya el sacerdote? ¿Y para qué? Algo más en la agenda. Vamos a poner la misa, algo más en la agenda. Porque hoy en día parece ser que la misa no es para algunos el sacramento para dar gracias a Dios, sino porque es el requisito, ¿verdad? Es el paso y no es la ocasión para agradecer a Dios, para reconocer la sabiduría de Dios que ha infundido en quienes han estudiado, en quienes se han capacitado, en quienes hoy tienen poder. Y lamentablemente la sociedad, ¿verdad?, muchos en la sociedad se dejan arropar por el poder, por el dinero. Y el poder, el dinero, no va a permitir que nos dejemos sorprender y podamos ver la grandeza, la riqueza que hay en la vida de la iglesia, en los sacramentos. Por eso, queridos hermanos, sería importante y necesario preguntarnos, ¿nos dejamos impresionar con la actuación de Jesús o por el contrario nos parece tan normal que no nos impacta? Pidámosle pues al Señor, queridos hermanos, que nos ayude a no tanto sorprendernos, sino a vivir lo que acontece delante de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí has de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, dirigamos nuestra oración común a Dios, nuestro Padre, para que nos haga discípulos y testigos de Cristo, primicias de la nueva humanidad. Oremos juntos diciendo: escúchanos, Señor. Elevemos nuestra oración por la Asamblea de los Obispos de Venezuela, para que, guiados por el Espíritu Santo, siguiendo las huellas de la sinodalidad, nuestros obispos puedan encontrar caminos de reflexión para nuestra Iglesia venezolana. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. En muchos lugares es obstaculizada la libertad de pensamiento y de expresión para que todos los pueblos tengan la oportunidad de expresar su fe. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, por cada uno de nosotros, para que a ejemplo de Jesús llevemos la buena noticia de su Evangelio a todos, a pesar de las diferencias y rechazo que podamos encontrar en el camino. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial, que celebra la Eucaristía cada domingo, para que pueda recibir la paz y la esperanza que provienen de la fe en Cristo, roguemos al Señor. Señor Jesús, que conociste la incomprensión y los límites de la condición humana, enséñanos a aceptar las pruebas de la vida con serenidad y confianza. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice al mundo entero. Amén. Y junto a este altar presentemos el pan y el vino. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, de ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste, con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos. Te vamos a dar todo lo que somos, sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque por la sangre de tu Hijo y por la fuerza del Espíritu
quisiste congregar de nuevo junto a ti en la unidad a los hijos disgregados por culpa del pecado, para que la Iglesia, pueblo reunido por la unidad de la Trinidad, para alabanza de tu infinita sabiduría, fuera conocida como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, conocidos. De todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarden nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Quiero invitarles, queridos hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta Eucaristía que nos anima, nos alimenta. En silencio, demos gracias. Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que viva la Virgen María, que viva. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros.
Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Que Dios les bendiga.